Voy a volver a leer solamente el versículo 14, ya que es el texto por medio del cual estaré comenzando en esta tarde. Escuche por favor. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y a sus hijos, y pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Quiero titular en esta tarde, hermanos, esta enseñanza, esta reflexión: el becerro de la expiación en la consagración sacerdotal. El becerro de la expiación en la consagración sacerdotal. Obviamente esto es un cuadro gráfico de una poderosa realidad, porque la Biblia está llena de realidades espirituales, pero en el Antiguo Testamento fue dado por medio de sombras, figuras, tipos, hermanos, para que nosotros ahora podamos entender y discernir espiritualmente. Y lo que se nos muestra a manera de cuadro gráfico en Levíticos capítulo 8 del 14 al 17, hermanos, es una realidad que tiene que ver con el nombramiento, la posición espiritual que tenemos los creyentes gracias al sacrificio de la cruz y la sangre derramada en expiación. Se menciona un becerro. El becerro, hermanos, es figura de la persona del Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo en las Sagradas Escrituras se le compara como un becerro, hablando de su humildad y hablando de su servicio. Él es el becerro de la expiación. La palabra expiación era el acto mediante el cual en el Antiguo Testamento se cubría, se tapaba el pecado por medio de la sangre derramada. Expiación, hermanos, era la acción de tapar el pecado ante Dios por medio del derramamiento de sangre. Dios miraba la sangre y su ira se aplacaba en relación al pecado que se había cometido. Por ello, en el Antiguo Testamento se derramaba todos los días y de manera continua, hermanos, la sangre. De ahí el sacrificio de muchos animales, de muchos holocaustos. Entonces, el becerro de la expiación representa al Señor Jesucristo, que Él fue sacrificado para que nosotros, los creyentes, fuéramos hechos real sacerdocio para Dios. Este becerro de la expiación era o fue sacrificado durante la consagración de Aarón y sus hijos. En el día en que Aarón y sus hijos fueron ungidos como sacerdotes de Dios, ministros en el antiguo pacto, Dios ordenó que se sacrificara un becerro. El becerro sacrificado sería el fundamento para que Aarón y sus hijos recibieran el nombramiento, la posición de sacerdotes en el antiguo pacto. Ahora en el nuevo pacto la Biblia dice que usted y yo, la iglesia, los creyentes, somos real sacerdocio. Y el fundamento o la base de ese sacerdocio espiritual es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y la sangre derramada en expiación en la cruz del Calvario. Mis hermanos, esto es una realidad. La iglesia debe de entender, debe de discernir, debe de conocer esa poderosa realidad. Gracias al sacrificio de Cristo, gracias a la sangre derramada en expiación, ahora nosotros somos real sacerdocio. Somos la realidad de lo que fue una figura en el Antiguo Testamento. Aarón y sus hijos fueron
figura de nosotros. Nosotros tenemos la realidad. Nosotros somos la realidad del sacerdocio del antiguo pacto. Aleluya. Esa es una realidad, hermanos. No somos cualquier cosa. No se deje engañar por el diablo. No se deje engañar por la religión. En Cristo, por el sacrificio y por la sangre en expiación, somos real sacerdocio. La religión tradicional dice que solamente ellos tienen el sacerdocio y ocupan ese cargo puros varones, a quienes llaman curas, obispos, sacerdotes. Hermanos, pero ese sacerdocio que tiene la religión tradicional no es bíblico, ni tampoco es el sacerdocio espiritual que revela la palabra de Dios ahora en el nuevo pacto. Porque el verdadero sacerdocio espiritual, hermanos, está compuesto por la iglesia en general, sea hombre, sea mujer. Todos los creyentes, los que están en Cristo, los que están en la sangre de expiación, los que tienen la sangre en expiación, hermanos, los que están en Cristo ahora en el nuevo pacto, somos sacerdotes. La iglesia de Cristo, la que fue comprada con sangre, tiene ahora el verdadero sacerdocio, la unción sacerdotal, la consagración sacerdotal. Por ello, cuando Aarón y sus hijos serían ungidos, consagrados y vestidos, se sacrificó un becerro. Y la palabra es clara: el becerro de la expiación, el sacrificio mediante sangre que cubriría el pecado de Aarón y de sus hijos. El sacrificio mediante sangre, el cual cubriría para siempre nuestros pecados. Gracias al becerro de la expiación, Aarón y sus hijos dejarían de ser pecadores delante de Dios y se convertirían en sus sacerdotes. Gracias a Cristo en su sacrificio de expiación, hermanos, dejamos de ser pecadores para Dios y nos convertimos ahora en su real sacerdocio. Vale la pena que usted le dé un fuerte aplauso por esta poderosa realidad. Bendito es el nombre del Señor. Es importante que entendamos esto, hermano. Por ello, al ser nombrados sacerdotes y por el becerro que sería sacrificado en expiación de sus pecados, por eso usted lee aquí Levítico 8:14 que Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro. Eso tiene un significado espiritual. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia? La iglesia es el real sacerdocio. Cristo es el becerro de expiación. ¿Y qué significado hay espiritual detrás de la acción de Aarón y de sus hijos colocando sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación? Es aquí donde entra el discernimiento del Espíritu. Es aquí donde tenemos que discernir la palabra, no solamente leerla, porque leerla no entenderemos, discernirla comprenderemos lo espiritual. ¿Qué representan las manos? Se lo he enseñado en estudios, mensajes anteriores, hermanos. ¿Qué representan las manos? Las manos, símbolo de qué son? De las acciones. En la Biblia, las manos del hombre representan sus acciones. Las manos de Dios representan su poder. Las manos del hombre representan nuestras acciones. Aarón y sus hijos
al poner las manos sobre la cabeza del becerro, hermanos, estaban simbólicamente depositando sus acciones pecaminosas sobre el becerro de la expiación. Estaban transfiriendo sus culpas, sus pecados, sus malas acciones, las acciones humanas pecaminosas de Aarón y de sus hijos estaban siendo transferidas, depositadas sobre la cabeza de aquel becerro que sería sacrificado en expiación. En otras palabras, Aarón y sus hijos se estaban identificando con aquel becerro que sería sacrificado. Ahora, imagínenselo, o vamos a entenderlo de esta manera. Aarón y sus hijos entendían perfectamente lo que estaba sucediendo ahí. Y de alguna manera, cuando Aarón y sus hijos tenían las manos puestas sobre la cabeza del becerro, en el versículo 15 dice que Moisés agarró y degolló al becerro. Léalo, por favor. Mientras Aarón y sus hijos estaban agarrando la cabeza del becerro, Moisés estaba degollando el becerro. De alguna manera, Dios le estaba diciendo a Aarón y a sus hijos: este becerro morirá por el pecado de ustedes. Ahora imagínense, hermano, ese pensamiento, ese entendimiento, que un animalito inocente moriría por los pecados del hombre. Ahí se cumple la realidad de la santidad y de la inocencia de nuestro Señor Jesucristo al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Él es el becerro de la expiación. Qué cuadro, hermanos, tan trágico. Qué cuadro, qué visión, qué imagen, hermanos, tan tremenda. Hermanos, Aarón y sus hijos sabiendo, hermanos, que ese becerro era degollado para tapar delante de Dios sus pecados, sus maldades, sus malas acciones. Y esa sangre y ese becerro cubriría para Dios los pecados de Aarón y de sus hijos. De la misma forma, hermanos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la sangre derramada cubrió para siempre, escuche y aprenda, para siempre todos nuestros pecados que traíamos encima. Por eso ahora somos justificados. Por eso el diablo a mí no me puede condenar de nada de lo que yo hice en mi vida pasada. Por eso el diablo a usted no le puede culpar ni le puede condenar de nada de lo que haya cometido en el pasado, porque la sangre de Cristo cubre para siempre todos los pecados que nosotros practicamos en nuestra vida anterior sin Cristo. La sangre cubre. Por eso inmediatamente, mientras Aarón y sus hijos tenían las manos simbólicamente puestas sobre el becerro, en ese momento Moisés dice: y lo degolló. Versículo 15. Y Moisés tomó la sangre, la agarró con las manos. No se vaya a malinterpretar de que la tomó de beber. No. Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor. Y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Aquí tenemos otra poderosa realidad espiritual. La sangre de aquel becerro, el becerro de la expiación, fue derramada en expiación y en santificación. Esa sangre, hermanos, fue aplicada sobre el altar. ¿Se da cuenta que toda la sangre tiene que ver con el altar? Para limpiar, para santificar el altar, porque por medio del altar el hombre
sería reconciliado con Dios. Por medio de esa sangre en el altar, Aarón y sus hijos serían reconciliados con Dios para que estuvieran en paz. Por medio de esa sangre en el altar, Dios miraría la sangre derramada, cubriendo los pecados de Aarón y de sus hijos, hermanos, y Dios estaría en paz con Aarón y con sus hijos. Y esto es figura de otra poderosa realidad que tiene que ver con nosotros y Dios. Esto, lo que habla el versículo 15, es un cuadro, hermanos, de lo que sucedió entre Dios y nosotros por medio de la sangre de Cristo. ¿Qué fue lo que provocó la sangre de Cristo, la sangre derramada en expiación? ¿Qué fue lo que provocó entre Dios y nosotros? Provocó la reconciliación. Por eso ahora dice que tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. El altar, escuche y aprenda, el altar representa la cruz. En la cruz del Calvario, donde fue crucificado nuestro Señor, fue un tipo de altar. El altar del sacrificio. El altar de la matanza en el atrio del tabernáculo de reunión es figura de la cruz. Todos los animales ofrendados a Dios, sacrificados, hermanos, eran degollados, eran sacrificados en el altar, y ahí se vertía la sangre, ahí se derramaba la sangre. Todos esos animales sacrificados en el Antiguo Testamento, dentro del atrio donde estaba el altar del sacrificio, todos esos animales apuntan al sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso el altar representa la cruz. El altar tenía unos cuernos, de donde en esos cuernos se ataban los animales en sus extremidades, sus manos, sus patitas. En esos cuernos eran sujetados y ahí se sacrificaban y se derramaba la sangre. En los cuernos, escuche y aprenda por favor, en la revelación de la palabra, los cuernos representan el poder. En los animales el cuerno representa poder, la fuerza. Por eso muchos animales, hermanos, de los que tienen cuernos, la fuerza defensiva de ellos está en sus cuernos y atacan con los cuernos, como el rinoceronte. Imagínense todo el cuerno que tiene. Los ciervos, los venados, los toros, el cuerno. Y muchos animales, hermanos, que poseen cuernos, la fuerza y el poder de ellos está en el cuerno. La sangre sobre esos cuernos, hermanos, me habla, escuche y aprenda en lo espiritual. La sangre sobre los cuernos del altar me hablan del poder, de la fuerza de la redención. El poder de la sangre redentora, hermanos, es poderosa la sangre. La fuerza de la redención, la fuerza del sacrificio, lo poderoso del sacrificio, lo poderoso de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, lo poderoso de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lo decimos, hay poder en la sangre. Bueno, ese poder de la sangre está representado en los cuernos del altar. Aleluya. Esta sangre derramada sobre el altar, tipo de la cruz, era necesaria. ¿Para qué? Porque por medio de esa sangre sobre el altar, Aarón y sus hijos serían reconciliados con Dios. Por medio de la sangre en la cruz del Calvario, los creyentes, hermanos, serían reconciliados con Dios y seríamos vistos y aceptados, nombrados, empoderados, colocados en posición para Dios como reyes y sacerdotes. Para el mundo seguimos siendo pecadores. Para nuestra familia seguimos siendo pecadores. Para las personas que humanamente nos conocen, para ellos, hermanos, todavía seguimos siendo los mismos quizá.
porque solamente miran nuestros defectos, porque solamente miran nuestras imprudencias, porque solamente miran nuestros errores. Pero Dios, hermanos, que conoce perfectamente, mira la sangre de Cristo sobre nosotros, y delante de Él somos su real sacerdocio. Esta es una realidad. Aleluya. Y lo santificó para reconciliar sobre Él. Fue en la cruz del Calvario, hermanos, donde se hizo la reconciliación eterna entre Dios y los creyentes. Fue en la cruz del Calvario donde se puso fin al acta de decretos que nos constituía en enemigos de Dios. Fue en la cruz del Calvario donde se decretó tu sacerdocio espiritual, mi sacerdocio espiritual. Fue en la cruz del Calvario, hermanos, donde se nos reconcilió eternamente para que hoy seamos reyes y sacerdotes por la sangre del Cordero, para la gloria del Padre, como dice Apocalipsis 1:7. Fue en la cruz del Calvario donde la humanidad es reconciliada con Dios mediante la sangre en expiación. Acuérdese, la palabra expiación significa cubrir nuestros pecados y ser reconciliados eternamente con Dios. Versículo 16. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones, la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mire qué poderoso y qué penetrante, qué profundo es esto, mi hermano. Cuando leemos esto con la mente del Espíritu, hermano, es sorprendente todo lo que Dios nos está revelando. Mire que Dios se bajó al nivel del hombre y por medio de cuadritos, figuras, símbolos, enseñándonos realidades eternas, realidades espirituales. ¿Qué significado tiene todo esto? Todo esto era parte del becerro de la expiación. Todo lo que se menciona, versículo 16, la grosura, los intestinos, el hígado, los riñones, la grosura de todo ello, eran las partes blandas, internas del cuerpo del becerro sacrificado. Y si el becerro sacrificado es Cristo, entonces estas partes blandas, la grosura, habla de la riqueza, lo más rico, lo más fino, lo más abundante. El hígado, los riñones, habla del carácter, habla de la personalidad, habla, hermanos, de la sensibilidad de la persona de Cristo. El conjunto de todos estos elementos blandos, internos del cuerpo del becerro en expiación, habla de las partes más profundas, más finas, más ricas, más abundantes de nuestro Señor Jesucristo. El Cristo todo inclusivo, hermano, fue sacrificado, fue presentado como ofrenda a Dios. Todo esto dice que sería quemado, hermanos, y sería como olor grato a Dios. Esto era dedicado exclusivamente para Dios. Esta era la porción dedicada, consagrada a Dios como olor fragante de aquel becerro de la expiación. Tiene que ver con las partes más profundas de la persona de nuestro Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario, cuando Cristo estaba siendo sacrificado, hermanos, hay 2 aspectos. Uno que tiene que ver con el hombre y otro que tiene que ver con Dios. Y en ese aspecto que tiene que ver con Dios, como olor fragante, como ofrenda agradable, sacrificio puro, exquisito para Dios, está representado en todo esto. Lo más fino, lo más abundante, lo más rico de nuestro Señor Jesucristo. Las partes o los aspectos, voy a decirlo así, los aspectos más finos de la persona del Señor Jesucristo en la cruz fueron sacrificados
como ofrenda grata para Dios. Hay muchas cosas quizá que no logramos entender ahí, pero todo lo que se menciona, el hígado, los riñones, tiene que ver con la finura de la personalidad, los sentimientos. De hecho, los judíos relacionan los riñones con el carácter. Y de alguna manera, nuestro carácter, usted lo vamos a comprobar ahorita, de alguna manera, nuestro carácter, nuestro temperamento tiene que ver con el estómago. Por eso los que son muy desesperados sufren mucho del estómago. Amén. Les afecta el estómago. Los que son impacientes, los que son enojones y todo eso, tiene que ver con las partes blandas. De ahí la colitis expresiva y cuantas cosas más que se desarrollan por causa de lo que muchas veces somos en nuestra persona. Lo que somos en nuestro carácter repercute en las partes internas y blandas de nuestro cuerpo. Ahora, esto llévelo al aspecto positivo de nuestro Señor Jesucristo. La hermosura de su carácter, lo fino de su persona, representado en la grosura, lo más valioso. Bueno, en la cruz del Calvario, todo lo hermoso de la persona de Cristo, puedo mencionar algunos detalles: su humildad, sus virtudes, su sensibilidad, su generosidad, su bondad, su amor, todos los sentimientos perfectos, abundantes y hermosos, hermanos, ahí en la cruz fueron presentados a Dios por medio de la muerte en sacrificio, fueron presentados como ofrenda agradable al Padre. Todo eso está representado ahí, la grosura, intestinos, riñones y todos los detalles que se mencionan. Todo fue consagrado a Dios. Lo más fino, lo más rico, lo más abundante de Cristo fue para Dios como ofrenda cuando Él estaba muriendo en la cruz del Calvario. Pero hay un aspecto humano. Esto del 16 es el aspecto divino a Dios, Cristo como sacrificio en relación a Dios. Pero hay un aspecto humano que tiene que ver con nosotros. Versículo 17, y yo voy a terminar. Amén. Verso 17. Mas el becerro, lo externo del becerro, miren cómo la sabiduría de Dios no se le escapa ningún detalle, hermano. Por eso yo le pido al Señor que pueda yo enseñar con sabiduría, que pueda yo hablar la palabra con sabiduría, porque la sabiduría de Dios, hermanos, está llena de revelación espiritual. No se le escapa ningún detalle a la sabiduría del Espíritu Santo, el autor de la palabra. Y aquí nos habla de las partes externas del becerro: su piel, su carne, su estiércol, que era lo externo, la piel, la carne y el estiércol, pero también es algo externo, hermanos. Por eso el cuerpo desecha el estiércol, no se queda dentro porque es algo externo al cuerpo. Y todo ello de aquel becerro que era sacrificado en expiación tenía que ser quemado también, pero era quemado fuera del campamento, porque Dios así lo había mandado a Moisés. ¿Y qué significado tiene todo esto? ¿Qué tiene que ver con Cristo? Si Cristo es el becerro, ¿qué tiene que ver esto en relación a lo espiritual, a la realidad espiritual? Yo no sé si ustedes le encuentran sabor a esta palabra, hermano. Le están tomando sabor a lo que les estoy compartiendo. Estoy hablando cosas netamente espirituales, hermano, y por ello yo me gozo. Amén. Y yo quisiera seguir, pero me tengo que detener en el 17. Las partes externas del becerro, como la piel, su carne y su estiércol, hablan, hermanos, de Cristo y de los aspectos humanos en relación al pecado.
en relación a lo malo, en relación a lo pecaminoso. No porque Él haya practicado pecado, sino porque Él se hizo pecado. Y la Biblia dice que en su cuerpo llevó nuestras maldades. En su cuerpo, así literalmente lo dice, creo en Primera de Pedro. Si alguien rápidamente lo puede buscar, ayúdeme para poner la cita rápida. Lo tenía yo a la mano, nomás que no lo apunté. En su cuerpo dice llevó. Ok. Entonces todo eso que llevó en su cuerpo, lo pecaminoso de nosotros, lo pecaminoso de todos los creyentes, hermano, lo pecaminoso de Aarón y de sus hijos, estaba representado en la piel. La piel significa la humanidad. Habla de esta humanidad, hermanos. La carne habla de esta humanidad. Y el estiércol, pues ya se imaginará usted qué significa. Amén. ¿Qué significa el estiércol? Todo lo sucio, todo lo vil, lo asqueroso, lo más sucio, el desecho, la basura, lo que no sirve, hermanos. Todo eso tiene que ver, hermano, de la muerte de Cristo en relación al pecado que llevó de nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Primera de Pedro 2:24. Miren lo que dice. Ahí está la realidad espiritual de esto, hermano. Quien llevó él mismo nuestros pecados. ¿En qué? En su cuerpo sobre el madero. Esos pecados que Cristo llevó en su muerte sobre el madero, sobre su cuerpo. Dice que los llevó sobre su cuerpo. Me hablan de la piel, me habla de la carne, me habla del estiércol que fue quemado también en el momento de que aquel becerro de la expiación era sacrificado para reconciliar al hombre para que fuera sacerdote de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Así se debe de discernir la Sagrada Escritura. Amén. Ahí tenemos la realidad espiritual de la piel, de la carne y del estiércol del becerro sacrificado en expiación para reconciliar a Aarón y a sus hijos. Ahí tenemos la realidad de lo que Cristo llevó en su cuerpo, externamente en su cuerpo, sobre el madero. Ahí llevó nuestro desecho, el estiércol. Ahí llevó nuestra humanidad pecaminosa, la piel. Ahí llevó nuestras maldades, nuestros pecados, la carne, la naturaleza pecaminosa. Hermano, ahí lo llevó en su cuerpo, en la cruz, sobre el madero. Aleluya, bendito es el nombre de Cristo. Llevando él en sí mismo, sobre su cuerpo, toda la obra pecaminosa de nosotros, representada en la piel, la carne y el estiércol. Y todo eso tenía que ser quemado. Regresémonos a Levíticos 8:17, ya para cerrar las últimas palabras. Todo eso tenía que ser quemado fuera del campamento, lejos de la presencia de Dios, fuera del santuario. En otras palabras, que la piel, la carne y el estiércol del becerro fuera quemado fuera, significa que todo eso que padeció Cristo, lo padeció en relación a la tierra, en relación al pecador, su humanidad, su naturaleza pecaminosa y todas sus maldades. Estos son aspectos profundos de la redención de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte como becerro de expiación. Todo esto Él lo vivió, lo llevó para reconciliarnos con Dios, y ahora nosotros tengamos una tremenda posición espiritual como reyes y sacerdotes. Terminamos con un fuerte aplauso para Él, por la sabiduría, por la ciencia y por la revelación de su palabra. Pónganse en pie, por favor.